tanto físicas, Señor, como en este caso espirituales, Señor, de poder compartir en este momento a través de esta plataforma virtual, junto a nuestros hermanos, Señor, con todo el deseo de querer ser edificados. Y para eso, Señor, te queremos pedir que estés en medio nuestro, Señor, dándonos claridad, dándonos la sabiduría que necesitamos. Y sobre todo a nuestro hermano que va a exponer en esta tarde, Señor, para que todo lo que Él ha preparado, Señor, pueda realizarlo como Él lo ha estimado, Señor, para que sea de mayor edificación para cada uno de nosotros. Y a nosotros también, Señor, permítenos tener una mente despejada, enfocada, Señor, en tu palabra, en querer aprender, en querer edificarnos y tener también nuestros corazones dispuestos para poder recibir todo mensaje y así ir mejorando en cada una de esas cosas que tenemos que no son buenas para nuestras vidas, que todavía debemos mejorar, cosas que debemos perfeccionar todavía, Señor. Te agradecemos por esta oportunidad y oramos solicitándote, Señor, esta ayuda y lo hacemos, Señor, mediante Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estaba tratando de hacer algo acá y no me resultó. Hermano Rangel, te dejamos entonces la pantalla para que podamos iniciar así nuestro servicio, nuestra reunión del día de hoy. Hermano, bienvenido, que Dios te bendiga. ¿Me permite compartir? Sí, a ver, compartir pantalla, ahí me puso en un aprieto. Ahí dice compartir, ¿será eso, hermano? No. Wow. Ajá. Ahí, hermano, ¿está bien o no? Creo que compartir sería más bien como ir ahí donde dice, como un escudito que tiene ahí, que dice seguridad. Usted lo abre Bien. y ahí dice compartir pantalla. Ahí, hermano Rangel, por favor. Ahí sí, gracias. Gracias, Marvin. Un gusto, hermano. El audio del hermano Rangel no se está escuchando. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, sí, señor. Disculpen. Ahora sí. Parece que soy un novato en estas cosas. Mi nombre es Ed Rangel, o Edward en inglés, y es un placer de estar con ustedes. Radico en el estado de Alabama, que es al sur de los Estados Unidos, y es siempre un placer de conocer a hermanos nuevos y de compartir algo de lo que he estudiado. Vamos a estudiar en esta tarde, ¿dónde está? Ahí en Malaquías, en los primeros 3 capítulos. Hay un refrán que mi abuela nos decía: cría cuervos y te sacarán los ojos cuando crezcan. A lo que se refería era de que los padres se esmeran y se esfuerzan mucho para darle a sus hijos la mejor vida posible, de darles una buena educación, de darles buen alimento, buena ropa, de tratar de hacerle la vida lo más fácil y placentero posible. Pero esos niños que se les da todo al crecer y hacerse adultos, se olvidan de los padres y los maltratan o empiezan a acusarlos o demandarles cosas. Y es una tristeza cuando un hijo a quien se le ha dado todo le falte respeto a los padres. Por ejemplo, dice un joven cuando los padres le están llamando la atención, dice: hey, yo nunca les pedí pues yo nunca pedí nacer. O cuando el muchacho le dice al padre: yo merezco más de lo que me estás dando. Esto es triste y da rabia a la vez, porque uno se esmera, uno hace todo lo posible para darle una vida buena a sus hijos. En ocasiones nosotros nos portamos de la misma manera, pero no necesariamente con nuestro Padre terrenal, sino con el Padre celestial. Y es lo que vamos a estar viendo aquí
en el libro de Malaquías. En el Antiguo Testamento leemos de una ocasión en donde los hijos de Dios hicieron una serie de preguntas a Dios, donde ellos le estaban faltando respeto a Dios. Y las preguntas que ellos le estaban haciendo a Dios era para retarlo. De una manera u otra, para ellos decir, nosotros no somos culpables de nada. Los judíos estaban como esclavos en Persia, estaban esperando la promesa de un día regresar a Jerusalén, y ellos veían a su alrededor destrucción o servidumbre, o no veían lo que ellos querían ver. No les gustaba el nivel de vida que estaban llevando, no estaban felices. Y por ser una nación infeliz, se quejaban entre ellos mismos, entre la congregación, se quejaban entre la nación, y se quejaban también en presencia de los enemigos, los de Persia. Y es muy triste que eso suceda. Una de las primeras preguntas que estos judíos le hicieron a Dios está en Malaquías capítulo 1, versículo 2. Cuando ellos preguntan, ¿en qué nos has amado? Imagínense haciéndole esta pregunta a Dios. Dios, quien es el creador de los cielos y la tierra, Dios que le ha dado todo a esta gente, quien los escogió como una nación que no era nada, una nación débil, una nación sin rey, una nación sin dirección, sin liderazgo, sin nada. Y Dios la escogió para hacerla la nación más importante, la nación de Dios. Y les dio desde las promesas con Abraham hasta que estaban ellos en Egipto, y con el éxodo de Egipto, y los protegió en el desierto. O sea, Dios hizo mucho para ellos. Y luego tienen la cara de decirle a Dios, ¿en qué nos has amado? ¿Recuerdan ustedes cuando los judíos andaban en el desierto por esos 40 años? Y no había comida, y Dios hizo que cayera pan del cielo, maná. Y al poco tiempo empezaron la gente a quejarse de ese pan, y alzaban ese gesto o elevaban el gesto o sea, se quejaban con Dios, decían, esto es todo lo que nos das, este miserable pan. En el Nuevo Testamento, Pablo nos revela que ese miserable pan era el Señor, era Jesús, el pan de la vida eterna. Y decían, allá en Egipto como esclavos, pues teníamos los pepinos, las cebollas, teníamos de todo, una gran variedad de verduras, y todo lo que nos da es este miserable pan. Es más, queremos carne, y Dios les envió carne. Se quejaban del calor, Dios les envió la sombra. Les daba miedo la noche, Dios le envió una lumbrera que les iluminara el camino. Dios los protegió en esos 40 años que andaban como nómadas, como peregrinos, y los llevó a la tierra prometida. Y luego, durante esos tiempos esos años que estuvieron en la tierra prometida, que ellos mismos fracasaron en no cumplir con lo que Dios le había mandado, de echar fuera a todos los cananeos, y llegamos al libro de los Jueces, donde sufrieron mucha desgracia. Y luego durante los tiempos de los reyes, que después de Salomón todo se echó a perder. Pero ellos están aquí diciéndole a Dios, ¿cuándo nos amaste? Jehová dice, yo los he amado, pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? Y Dios los recuerda con esto. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob. Lo que Dios les está diciendo a ellos, miren, se les olvida, tienen una memoria tan corta, tan miope, de que se les olvida de que entre Esaú y Jacob, el primogénito fue Esaú, y él merecía todas las bendiciones como primogénito. Sabemos, para los que han estudiado la historia de Israel, de que de Esaú salió la gente o la nación de Edom,
que se menciona ahí en el libro de Abdías, los edomitas. Y de Jacob salió Israel. Pero en vez de Dios darle la bendición de la primogenitura a Esaú, se la dio a Jacob. Y es lo que Dios les dice: ¿acaso se les ha olvidado que yo, en vez de escoger al hermano de ustedes, al hermano mayor, escogí al menor para bendecirlos? ¿Cómo es que se les olvida eso? Noten en el versículo 2, el versículo 3. Y aborrecí a Esaú e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice: hemos sido destruidos, pero volveremos a edificar. El Señor de los ejércitos dice así: ellos edificarán, pero yo destruiré. Los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado siempre. Aunque Edom, aunque los de Esaú decían: nosotros vamos a ser una gran nación, dice Jehová, yo les dije a ellos que no, que todo lo que ellos edificaban yo le iba a destruir, porque las promesas eran para ustedes, los de Jacob. ¿Se les olvida eso? Se les olvida cuando uno lee ahí el libro de Abdías, como si Jehová estuviera diciéndole a ellos: se les ha olvidado que yo les dije a los edomitas que los iba a castigar, que iba a rayar, iba a acabar con ellos porque se portaron mal con ustedes. Y luego me preguntan: ¿en qué nos has amado? Versículo 5, sus ojos lo verán y ustedes dirán: se ha engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. Pero otra vez, ustedes necesitan tener en mente, cuando hacen esta pregunta necia: ¿en qué nos has amado? Desde un principio, Jehová los ha protegido. Ahora, esta actitud de ¿en qué nos has amado? Debería despertar en nosotros el interés de que si nosotros tenemos la misma actitud en el Nuevo Testamento. Recuerden que Juan 3 y versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que creyere en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una promesa tan bella, es una acción de amor, un gesto de amor tan inmenso, que jamás deberíamos nosotros tener la actitud que tuvieron estos israelitas de decir: ¿cuándo? ¿Cómo nos has amado? En Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y sabemos de que cuando el Señor Jesús estaba colgado en la cruz derramando su sangre y que veía ahí a sus pies los soldados echando suertes para ver quién se iba a ganar su ropa, cuando escuchaba la gente pasando ahí por la cruz, burlándose de él, diciendo: ¿tú qué dices que puedes destruir el templo y al tercer día reedificarlo? Ni tienes el poder para bajarte de esa cruz. ¿Y qué fue lo que Jesús le pidió al Padre? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Tristemente, la mayoría de la creación es malagradecida con Dios, porque después de un gesto de amor tan bello como este, de que Dios dio a su único hijo para nosotros, como dice el apóstol Juan, que hizo propiciación por nosotros, que cubrió nuestros pecados, uno debería pensar de que toda la creación está dispuesta a demostrar ese agradecimiento por el sacrificio de su hijo y de querer someterse a la autoridad de Dios y querer ser siervos de Dios. Pero tristemente, ni aún en la iglesia se ha logrado eso, de que todos los cristianos o todos los que se llamen cristianos realmente se sometan a la autoridad de Dios. Una vez le preguntaron a Jesús los saduceos:
Le hicieron una serie de preguntas para que él cayera en una trampa. Y cuando ellos no lograron que el Señor cayera en la trampa, llegaron los fariseos para hacerle la pregunta. Le hacen a Jesús esta pregunta: dinos, ¿cuál es el mandamiento más grande, el mandamiento más importante? Y Jesús le contestó: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero los fariseos nunca le preguntaron a Jesús cuáles son los dos mandamientos más importantes. Nada más le preguntaron: dinos el primero. La razón que Jesús les dio el comentario, o sea, la explicación del primer mandamiento, es porque esta gente no entendían lo que realmente es el amor de Dios. Ellos pensaban que podían decir de dientes para afuera: amo a Dios, y maltratar al vecino, al prójimo. Pero Jesús les está explicando: para uno amar a Dios necesita amar a su prójimo, y para amar a su prójimo necesita amar a Dios. ¿Y de dónde aprendemos nosotros? ¿De dónde podemos nosotros aprender lo que es el amor real? Viendo a Dios de cuánto nos amó a nosotros. Pero en Malaquías capítulo 1, versículo 6, regresando al profeta menor, le hacen a Dios, otra pregunta. Traten ustedes de imaginarse Dios teniendo un debate con Israel, con sus hijos, con su creación. Y el que ha criado, el creador, lo está retando su creación. Es como el hijo de uno que empieza a retar al padre. Y el padre quizá diga: oye, en esta casa yo mando, tú me vas a respetar. Pero Dios le da la oportunidad a esta gente, al pueblo de Dios, a que lo rete, a que le hagan estas preguntas. Porque realmente la respuesta los va a acusar. Ahí en Malaquías capítulo 1, versículo 6 dice: el hijo honra a su padre, y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos: ustedes, los sacerdotes que desprecian mi nombre, pero ustedes dicen: ¿en qué te hemos despreciado? ¿En qué hemos despreciado tu nombre? ¿Cuál debe ser, en esta pregunta que os hacen, ¿en qué te hemos despreciado o faltado el respeto? Ellos están hablando como que son inocentes de todo. Ellos están hablando como que son ignorantes de las cosas malas que han hecho, de que no tienen en consideración la actitud negativa que ellos tienen. Y Jehová les contesta ahí en el versículo 7 hasta el versículo 14. Me han despreciado, me han faltado el respeto, en que cuando traen sacrificios, me traen de los animales ciegos, cojos, me traen de los animales viejos, de los animales, me traen de lo peor, me traen de lo que sobra. Y a mí no me gusta eso. Nota el versículo 7. Ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar y preguntan: ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen la mesa del Señor es despreciada. Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo eso? Y cuando presentan cojo y el animal cojo y enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué mejor no se llevan ese sacrificio, ese animal cojo y enfermo, y se lo ofrecen a tu gobernador? ¿Acaso se agradaría de ti y lo recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con esta ofrenda, su parte, ¿acaso Dios los va a recibir? ¿Acaso creen ustedes que Dios está feliz con lo que le ofrecen?
Oh, que hubiera alguien entre ustedes que mejor cerraran las puertas del templo, que mejor cerraran las puertas del templo y que no encendieran mi altar en vano, porque no me complazco en ustedes, dice el Señor, ni de su mano aceptaré ofrenda. Versículo 13. También dicen ustedes, ay, qué fastidio. Ay, qué fastidio es de ir al templo de Dios. Ay, qué fastidio, y con indiferencia lo desprecian, dice el Señor de los ejércitos. Y aparte de ofrecerme lo cojo, lo enfermo y lo viejo, también me traen lo que se han robado. ¿Acaso creen ustedes que aceptaré eso de sus manos? Dice el Señor. En Levítico nos habla Dios de que Él espera que lo que le demos a Él sea perfecto y santo, o sea, apartado para dárselo a Él. Nos dice allí Levítico de que Él espera de que nosotros, cuando le ofrezcamos un sacrificio a Dios, o sea, los del Antiguo Testamento, perdón, que escogieran el mejor animal del rebaño, que les diera pues, lo mejor. Y de las primicias, porque es lo que Dios deseaba, no las obras. Pero el pueblo había llegado al punto donde ya era un fastidio de tener que cumplir con los sacrificios, de tener que cumplir con la adoración a Dios. Ya era un fastidio. Es más, dice la Escritura que tenían una actitud de indiferencia, que no les importaba, les iba y le venía igual si eran fieles a Dios o no. Creemos, quizás, de que nosotros hoy en el Nuevo Testamento, algunos hemos adoptado la misma actitud que aquellos del libro de Malaquías. Le hemos ofrecido a Dios sacrificios cojos. Sabemos de que en el Nuevo Testamento Dios nunca nos pide de que le ofrezcamos un animal en un altar. Pero sí nos pide que ofrezcamos un sacrificio santo y vivo, que es nuestro cuerpo. Vamos a leer ahí Romanos 12, versículo 1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Versículo 2. Y no se adapten o no se conformen al mundo, sino que hagan un cambio, transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable. Perfecto. En el versículo 1. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten a Dios sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, y uno que sea aceptable. Yo fui criado en lo que le llaman en Texas, un rancho, donde criábamos vacuno y corderos y cabras, puercos. Y cada mes nosotros hacíamos una matanza de vacunos, después de los animales. Y los corderos y las cabras siempre le atábamos las manos para que no saliera corriendo al degollarlo. Y lo mismo hacían los judíos cuando sacrificaban un animal. Lo ataban con cuerdas y lo ponían sobre el altar para matarlo. ¿Saben ustedes por qué ataban al animal? Para que no se bajara del altar. Era llevado a fuerza. Pero en el Nuevo Testamento Dios nos está diciendo que nosotros, nuestro servicio, nuestro cuerpo es el sacrificio vivo. Y yo necesito tener dominio propio y deseo de querer sacrificarme para Dios. Y Dios no quiere las obras de mi servicio.
en el capítulo 12 de Romanos, ahí nos da una lista de ejemplos de qué es un sacrificio vivo, santo y aceptable. Uno de ellos es servir, otro de ellos es dar, hospitalidad y varias cosas. Pero el punto que Pablo está haciendo es lo mismo que dijo Dios en Levítico. Que el sacrificio debe ser de las primicias, no de las obras. Cuando a uno de los varones le está en la lista para dirigir los cantos, debería ese varón trabajar y estudiar durante la semana para aprenderse los himnos, aprender el mensaje y practicarlo. Pero lo que sucede muchas veces que ve que está la lista ese domingo que llega al templo y pronto saca su himnario y anda buscando a ver cuál. Ese no es un sacrificio aceptable a Dios. Eso es un sacrificio de que pues no tuve tiempo o no saqué tiempo y bueno, le voy a dar lo que encuentre. Lo mismo con los predicadores. A ver cuál sermón puedo sacar del internet y ni aún lo estudio ni le hago cambios, así lo predico. Ese no es un sacrificio agradable para Dios. Es dándole las obras. Deberíamos nosotros tener el cuidado de no tener la misma actitud que estos judíos tenían, porque se habían ellos fastidiado de ser hijos de Dios. Y hablando de fastidio, en Malaquías 2, versículo 17, también le hacen a Dios la pregunta, ¿en qué lo hemos hartado? ¿En qué lo hemos cansado? Noten cómo dice el versículo 17, Malaquías 2. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y dicen, ¿en qué lo hemos cansado? Cuando ustedes dicen, mira, a Dios no le importa que nosotros estamos sufriendo. A Dios no le importa de que hay maldad de nuestro alrededor. No le importa de que nuestra agricultura está sufriendo, pero la agricultura de Persia está muy frondoso. A Dios no le importa que estamos aquí en una tierra extraña o extranjera y no en Jerusalén. A Dios no le importa que él ha violado el pacto que hizo con nuestro padre Abraham. Tenían la cara y se habían pasado a ser sinvergüenzas en acusar a Dios de que Dios era el que rompió el pacto y no ellos. Estaban culpando a Dios por todo lo malo todo lo malo que le había sucedido a ellos. Ellos estaban diciendo es culpa de Dios. En Hebreos capítulo 6 y versículo 18, dice el escritor que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. O sea, hay dos cosas imposibles para que Dios haga. Uno, Dios no puede mentir. ¿Qué creen ustedes que sucedería el día que Dios mienta una sola vez? Deja de ser Dios. Es decir, ya no puedo yo confiar en él. Si me mintió en una cosa, pues ¿cómo le voy a confiar? ¿Cómo puedo confiar en otras cosas? Pero la otra cosa que Dios no va a hacer, porque es imposible, es decir, Dios ha dado su palabra y es lo que está hablando ahí en Hebreos 6 del juramento, de que Dios no va a cambiar su plan, su propósito. A estos judíos se les había olvidado de que todas las promesas que Dios les había hecho a ellos eran condicionales. Dios les dijo, si ustedes hacen esto, yo les voy a dar esto. Por ejemplo, cuando fueron a la tierra prometida, dijo Dios, si ustedes echan fuera a los cananeos, aquí esta es la tierra que fluye con leche y miel, es de ustedes. Van a poseerla.
y fracasaron en poseer la tierra por completo. Dejaron a algunos cananeos ahí entre ellos y tarde o temprano empezaron ellos a mezclarse de cultura, mezclar el idioma, mezclar las creencias religiosas, casarse con ellos y con ellas hasta que perdieron su identidad y le dieron la espalda a Dios. Entonces, cuando estos judíos le dijeron a Dios, ¿en qué lo hemos cansado? ¿En qué lo hemos hartado? En que no son fieles al pacto que se hizo con ellos, en que no son fieles en mantener esa fidelidad a Dios, en que ya Dios en sus vidas no es el primero, en que ya para ellos el primer mandamiento de amarás a tu Dios con todo lo que hay en ti, ya para ellos no era una prioridad. En la actualidad hay muchos hoy en día que cuestionan a Dios cuando cosas malas le suceden. Y empiezan a retar a Dios con la pregunta, ¿por qué a mí, Señor? Yo hago cosas buenas, trato bien a mi prójimo, voy a las reuniones, ofrendo, ¿y por qué me pasa a mí estas cosas? ¿Por qué a mí? Lo mismo que estaban diciendo estos judíos cuando le retaban a Dios con sus preguntas necias. Pero que cuando todo nos está yendo bien, cuando el empleo nos está está yendo perfecto, nos aumentan el salario, nos llega bendición tras bendición, ¿por qué no decimos, oye Dios, ¿por qué a mí me das todo? Dáselo a alguien más. Queremos siempre recibir lo bueno y nada de lo malo. Como nos llama la atención Job, ¿acaso voy con manos abiertas a recibir todo lo bueno y luego quejarme cuando algo malo me sucede? Pero hay otra pregunta que hacen esos judíos. Malaquías 3, versículo 8. Dios les dice, ustedes me han robado, y ellos le preguntan con esa soberbia, ¿en qué te hemos robado? A ver, Dios, haz tu caso. Explícanos. Bájate a nuestro nivel y danos razón. ¿Qué te hemos robado? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando, pero dicen, ¿en qué te hemos robado? Bueno, Dios le dice, déjales digo, me están robando con los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos porque ustedes, la nación entera, me están robando. Noten el versículo 8. ¿Quiénes estaban robando a Dios? Ellos como individuos. Ellos como congregación, como nación entera, dice el versículo 9, me están robando. Ya era una actitud, era un cáncer que se había desparramado por toda la nación judía en tierra de extranjeros. Y se quejaban de Dios. Lo que sucede, lo que Dios les está diciendo a ellos es que como ya no les importa de dar buen sacrificio en el altar, ya no me reconocen como su Dios, ya no me respetan para aceptar de que yo los amo, me acusan de que yo soy el culpable de todas las maldades que les suceden, todas las desgracias que les suceden, y por eso ya no están ofrendando como deben hacerlo. Y si llegaban a ofrendar, parece ser que daban una miseria. O sea, lo que Dios quiere que entienda Israel es esto. Él no necesitaba el del dinero de ellos, ni necesitaba de sus sacrificios, no necesitaba de ellos para nada, como no necesita de nosotros para nada. Porque recuerden otra vez que el libro de Levítico habla de culto, de adoración, de servicio. Y habla tanto de esas tres cosas porque quiere que el judío entienda esta cosa. Todo lo que Dios está pidiendo de nosotros es que tengamos una actitud santa, una actitud de que estamos para servir a Dios lo mejor que podamos. Y cuando estos judíos estaban ofrendando, no ofrendaban bien.
Si era el diezmo, quizás daban menos del diezmo, parece ser, o no ofrendaban. Dios dice, esto es robarme, me están robando. ¿Qué se hacía con ese dinero, con esas ofrendas que daban, con ese diezmo? ¿Era para darle salario a los sacerdotes? ¿Era para mantener el templo? ¿Era para ayudar a aquellos que tenían necesidad? Y al no ofrendar o ofrendar como debían, estaban robando el servicio a Dios. Pero cuando hablamos de la ofrenda hoy en el Nuevo Testamento, ¿cuál creen ustedes que sería la primer defensa el primer punto que se hace cuando se habla de la ofrenda en el Nuevo Testamento? No tenemos que dar diezmos, porque estamos bajo la ley de la libertad y según el apóstol Pablo nos dice ahí en 1 Corintios 16 que cada primer día de la semana que cada quien aparte según haya prosperado. Que porque estamos en la ley de la libertad, Dios no le importa cuánto demos. Y yo no tengo que dar el diezmo y el que me diga que tengo que dar el diezmo, yo le voy a decir que no. Pero piensen de esta manera. El diezmo en el Antiguo Testamento no era lo máximo, sino que era lo mínimo que Dios pedía. Y Dios tenía que decirle a los judíos cuánto le dieron. O sea, parece que Dios le dio una cifra porque sabía que alguien iba a decir, oye, ¿cuánto debo dar? Tenían ellos la regla del 10%, pero el judío que era fiel a Dios daba hasta el 20 o 30%. Y ahora, y estaban bajo la ley de la letra que mataba. Y nosotros hoy estamos bajo la ley del espíritu que vivifica, se dice el apóstol Pablo. Y nos da la libertad de escoger, de yo decidir cuánto voy a dar de ofrenda. Pero desgraciadamente, nosotros tomamos esto de la ofrenda porque estamos bajo la ley de la libertad de dar una miseria o dar lo más poco posible. Recuerden de que la ofrenda debe ser un sacrificio. Y Dios no quiere que el sacrificio sea lo que sobra, sino que quiere de las primicias. Y si uno hace su presupuesto, la ofrenda debe ser lo primero, no lo segundo, lo tercero o lo último. Una de mis tías, en el fin de semana, preparaba una comida muy especial y lo que sobraba se lo llevaba a mi abuela y le decía, mira, mamá, ayer hice mucha comida y me sobró todo esto, te lo traigo a ti. Mi abuela decía, coge eso, lo que me traes esas sobras y dáselo a los perros, porque yo no soy ningún perro, yo no quiero las sobras. Yo como tu madre quiero que me des de lo mejor. Es lo mismo que está diciendo Dios. Quiere que le demos lo mejor. Ahora, tenemos el ejemplo en el Nuevo Testamento cuando Jesús habla de aquella mujer, aquella viuda que dio una gran cantidad, o sea, para ella, porque no tenía nada, dio lo que tenía. Y pasaban los fariseos y tiraban allí la ofrenda del exceso de lo que restaba o lo que pues no era sacrificio. Aunque daban más en cantidad que ella daba más por actitud, daba más en espíritu, daba más en placer a Dios, porque su corazón y su actitud estaban bien. Si nosotros en el Nuevo Testamento no ofrendamos como debemos ofrendar, pues le estamos robando a Dios. Otro punto que quiero hacer acerca de la ofrenda. Es cierto, la Escritura dice que según hayamos prosperado. Piensen en esta frase, según o conforme. Aquí está lo que va a dictar cuánto voy a dar. Conforme haya prosperado. Si yo ofrendo unas cuantas monedas, yo estoy diciéndole a Dios, yo prosperé poco, por eso estoy dando poco.
Imagínense si nuestra prosperidad estuviera basada en cuánto ofrendo, como los evangélicos enseñan, de que entre más da uno, más lo bendice Dios con dinero, con lo físico, lo material. Pero Dios opera de la manera que Él quiere que yo, de mi buena voluntad, de mi servicio aceptable y santo, le dé con liberalidad. Pero hay otra pregunta que le hacen a Dios. Malaquías 3, versículo 13. Dios los acusa de calumnia, de blasfemia. Y ellos con esa arrogancia le dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué cosa mala hemos dicho contra ti? Las palabras de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero dicen, ¿qué hemos hablado en contra ti? ¿Qué creen ustedes que esta gente había dicho para que ocasionara que Dios les dijera a ellos, me han hablado con palabras duras? Ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. Los que prosperan parece ser los que son los que hacen lo malo y bueno, se quejaban diciendo que de nada servía ser fieles a Dios. Es triste eso, ¿no? Y fíjense lo que ocasionaba esta actitud. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, nos dice de que nosotros debemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. La luz del mundo porque la gente al vernos a nosotros debe ver a Dios o debe ver a Jesús. Que la gente, el mundo, cuando nos ve a nosotros, de cómo nos amamos, de cómo nos comportamos, de que somos honestos, de que no andamos quejándonos, que no nos involucramos en los disturbios del pueblo, de que somos nosotros gente pacífica que desea nada más de compartir las buenas nuevas con la gente. Cuando la gente vea eso, somos la luz del mundo. La luz en un mundo muy oscuro. Pero ¿qué cuando nosotros los cristianos andamos siempre quejándonos, estamos involucrados en los disturbios sociales, andamos en los lugares donde la gente del mundo siempre se juntan, los bailes, los discos, las cantinas? Cuando nos quejamos de la suerte, cuando nos quejamos de que tenemos una mala vida, estamos nosotros siendo la oscuridad del mundo y no la luz del mundo. Estamos trayendo un vituperio al nombre de Dios. Y esta gente en Malaquías capítulo 3, versículos 13 al 15, según lo que Dios les dice ahí, estaban causando burla de los pérsicos a Dios. Imagínense los de Persia diciendo, ¿y ese es el pueblo de Dios? ¿Ese es el pueblo de Dios? Era una blasfemia en decir de que era inútil ser fieles a Dios, que era inútil servir a Dios. Noten la progresión desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Empezó la acusación con ellos diciendo, no, Dios, no nos has amado, no nos muestras tu amor, no te hemos despreciado como tú dices. No hemos hecho nada para que tú te canses de nosotros. No te hemos robado.
y llega al clímax, a la cumbre, con Dios diciéndoles a ellos, son unos blasfemos. Porque cuando ellos le decían a Dios, es inútil servirte, es inútil ser fiel, es inútil ir al templo, es inútil hacer todas estas cosas, están diciendo, Dios, tú jamás fuiste bueno con nosotros. Tú jamás te preocupaste por nosotros. Tú no eres un Dios bueno. ¿Y quién tenía, y lo tiene todavía, el poder de acabar con ellos y con nosotros? Como dice Cristo, no temas al que pueda matar, pero teme a quien puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Imagínense cuando esta gente retó a Dios de esta manera, en diciéndole, tú jamás nos amaste, tú nunca fuiste bueno con nosotros, tú nunca nos trataste como tus hijos. Dios mostró su paciencia con ellos y no los destruyó, sino que les dio otra oportunidad. ¿Ustedes creen de que quizás nosotros hoy en día, en ocasiones, hemos fracasado en reconocer y apreciar la bondad de Dios? El apóstol Pedro dice en la segunda carta, hay algunos que cuestionan si realmente va a haber un día final. Dicen desde que éramos niños, nuestros padres, abuelos y bisabuelos han hablado de que el mundo se va a acabar, pero hasta el día de hoy todo sigue igual. ¿Y cómo lo explica el apóstol Pedro? No es que todo siga igual, porque cuando dicen esto, se les olvida de que hubo un día cuando Dios envió un diluvio y destruyó a la creación y nada ha seguido igual desde entonces. No es que Dios se tarde en sus promesas, sino que Dios es bueno, ¿verdad? Él no quiere que nadie se pierda, más que todos lleguemos al conocimiento de Dios, al arrepentimiento, para obtener la salvación. Y estos son 3 simples lecciones de estos 3 capítulos. La gente de Israel carecían en humildad, carecía en agradecimiento y carecía en arrepentimiento. Y Malaquías fue el último profeta que habló por inspiración de Dios. Y cuando Malaquías cerró o enrolló el libro, Dios dejó de hablar por 400 años. Desde Malaquías a Mateo, 400 años de silencio. Ofendieron a Dios, ¿verdad? Hasta que cuando entró, ¿cómo se llama el esposo de Elizabeth? Zacarías, ¿verdad? Entró al templo como sumo sacerdote y ahí escuchó la voz divina. Y de ahí empezó otra vez una relación, el principio de la relación restaurada entre Dios y la humanidad. Quizás hoy en día a nosotros nos falte la humildad y el agradecimiento de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de cómo nos ha amado. Necesitamos nosotros ser más sinceros, más agradecidos con Dios. Ahí termino mi lección esta noche. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la presencia de nuestro hermano Rangel. Gracias a Dios por la muy interesante reflexión que el hermano nos ha traído esta tarde. Vamos a concluir con una oración. Vamos a orar a Dios por la palabra recibida, por el consejo traído, para que Él pueda permanecer por siempre en nosotros. Hermano Richard, si fueras tan gentil, por favor, ¿nos puedes guiar en una oración? Amén.
Muy bien, vamos a inclinar la cabeza y mi hermano Richard nos va a dirigir en la oración, hermano. Oremos. Oramos. Bendito Dios y Padre amado, vamos a usted en oración. Primero que todo para agradecerle por estos momentos que hemos tenido, escuchando una porción de su palabra a través del hermano, Padre amado. Agradecerle por esa gran misericordia que tiene para con nosotros, de darnos todo sin merecernos nada, Padre amado. Agradecerle, Padre Santo, porque usted siempre está al cuidado de nosotros, Padre amado. Y nosotros, así como decía el estudio, Padre amado, somos mal agradecidos y no lo reconocemos, Padre Santo. También le rogamos que nos perdone por todas nuestras faltas que cometemos a diario. Ayúdenos a corregir nuestras vidas para así servirle a usted cada día mejor, Padre amado. Le pedimos que bendiga al hermano que puso su palabra, a él, a su familia, Padre Santo. Dele cada día más entendimiento, más sabiduría y siga ayudándolo, Padre Santo, para que ponga su palabra de una forma tan clara como lo hizo ahora, Padre amado. También le pedimos que bendiga a cada uno de los que están participando de este estudio, Padre amado, aquí presentes, a nuestras familias también, Padre amado, y le rogamos que nos siga ayudando para que sigamos luchando por hacer su voluntad, Padre amado. Todo esto se lo pedimos y le damos las gracias por el gran sacrificio de nuestro amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien. Nuevamente, gracias, hermano Rangel. Una disertación apropiada en el sentido de los tiempos que estamos viviendo, tan apresurado, tan rápido todo, que a veces pudiésemos ofrecer también aquello que no tiene tanta consistencia ni consideración de parte de nosotros por la situación que vivimos a diario. Me gustaría, si hay alguna opinión de parte de ustedes, hermanos, algo que le gustaría mencionar. Está la posibilidad para hacerlo, es cosa de que